empezar a curar esto, si voy a entrar, por ejemplo, en contacto con fluidos, básicamente, ¿qué sería lo primero que tengo que hacer antes de comenzar a manipular las heridas de mi paciente? Guantes. Lo primero que tenemos que hacer es usar, ¿sí?, equipo de protección. Llámese lentes, llámese guantes. Sobre todo los guantes son los más preocupantes porque, como lo vuelvo a repetir, voy a estar en contacto con estructuras. No sabemos si, por ejemplo, los tejidos, si voy a estar en contacto con tejidos, pero de eso no me importa. Lo primero es que veo sangre aquí y yo no me puedo exponer. Ojo, si no tenemos guantes, como bien tú lo decías en la práctica anterior, bueno, sí está muy padre, Andrea, sí los guantes, sí esto, pero ¿qué voy a usar si estoy en una zona en donde no tengo este tipo de cosas? Yo, por ejemplo, sugiero siempre, por ejemplo, usar bolsas, ¿sí?, o algún otro tipo de plástico de preferencia, y no uno, que sean varios, ¿sí? Por ejemplo, si yo usara esta bolsa, de todas formas yo tengo peligro de exponerme. Entonces, de preferencia de 3 a 5, ¿sí?, y envuelvo por la parte. El chiste es que ningún tipo de sustancia tiene que entrar en contacto con mi piel. Número 2. ¿No ven por aquí un frasco de torundas? Mm, lo tenían allá, lo utilizamos allá en... Nos dieron, ¿no? En el auditorio. Ah, ok. Una vez que tengo mi equipo de protección, visualizo si son heridas abiertas, donde vea implicado, por ejemplo, tejidos de músculo. Nunca voy a irrigar, ¿sí?, en esta parte. Siempre es por la parte de la superficie, por fuera, ¿sí? Existe, por ejemplo, el agua oxigenada, están, por ejemplo, las soluciones salinas, o también existen estas fórmulas a bases de yodopovidona, ¿sí? Eso nos puede ayudar, ¿sí?, para empezar la asepsia y evitar que, por ejemplo, se empiecen a proliferar microbios, ¿sí? Ojo, si vamos a utilizar soluciones salinas o que tengan, por ejemplo, este tipo de accesorio, vamos a evitar, por ejemplo, que esto entre en contacto con la herida, y generalmente siempre lo vamos a hacer a unos 4 o 5 centímetros e irrigamos. Cuando es algo muy pequeño, solamente van a empapar la gasa, ¿sí? No es necesario a lo mejor que utilicen esto, pero empapo o con agua oxigenada y empiezo a limpiar. Si, por ejemplo, bueno, no sé si les ha pasado que con raspaduras o cuando tienen contacto con otra superficie, la herida, por ejemplo, siempre viene acompañada de tierra u otros agentes. Lo primero es, vierto un poquito de mi solución con la torunda, levemente, de adentro hacia afuera, voy a empezar a retirar todo lo que probablemente, ¿sí?, me pueda complicar mi herida. Tratando de que, por ejemplo, si los tejidos son abiertos, tratando de no hacer presión, porque si no, entonces el flujo sanguíneo sí va a seguir. Una vez enjuago nuevamente para retirar todos los residuos que tengo, y entonces pongo una gasa y voy a sellar con cinta micropor por los 4 puntos.
tratando de formar un rectángulo o un cuadrado. Se van a fijar que, por ejemplo, bueno, eso nada más se los menciono así como de manera general. Hay heridas que son muy profundas, que por ejemplo son a nivel de tórax o a nivel de abdomen, en donde, por ejemplo, no se puede sellar de manera total porque necesita respirar esa parte. ¿Sí? Ya vienen implicadas otras cosas. Pero como ahorita no nos vamos a meter en eso, solamente quiero que sepan cómo lo vamos a hacer. Traten de no presionar estas partes, ¿sí? Solamente que quede bien limpio, ponen la gasa, sellan y si lo ven necesario, entonces realizan un vendaje. Pero el vendaje, ¿sí? No va a ser con presión, donde, por ejemplo, pueda implicarse que puedan cortar la circulación en esa superficie. ¿Cómo podemos determinar cuándo es necesario o cuándo no? ¿Cómo donde lo veamos? Dependiendo de la herida, por ejemplo. Si generalmente las heridas como muy capilares, con capilar me refiero a que solamente la primera capa de tu piel se ve implicada, ¿sí? No tiene nada que ver con la capa más profunda, ¿sí? Entonces, probablemente solamente con una gasa, pero por ejemplo, si la abertura o la dimensión de tu herida es muy grande, ¿sí? A lo mejor abarca toda esta parte, no vas a traer a la persona con el vendaje aquí, ¿sí? Entonces lo mejor es, haces todo el vendaje y ya nada más que la persona, podemos ayudarla a que ejerza cierta presión sobre ciertos puntos, ¿sí? Yo mi recomendación es, en cualquiera, mejor utiliza un vendaje, ¿sí? Para evitar esta parte de que como de todas formas la persona va a entrar en contacto con la gasa y con sangre, de preferencia no, ¿sí? Ok, entonces vamos a hacer el primer ejercicio. ¿Te sientas? Entonces, vas a decirme cómo tratarías esta herida y tú me dices, de acuerdo a los que les acabo de enseñar, cómo limpias esta. Como básico ahorita, todavía no estoy. En esta, como no veo músculo ni nada, la gasa la humedezco y nada más de limpio para tratar de quitar todo el, no sé, polvo, piedras, lo que tenga expuesto. Después voy a cubrir con gasa y a poner un vendaje, aplicar un vendaje porque al final es un lugar donde está muy grande y no puedo estar sellando todo el lugar. Eso sería lo que digo. Ok, ahora tú. Pues con la torunda le limpiaría si tiene tierra aquí, por los donde se podría hacer un pliegue, no sé cómo se diga. Y luego ya con la solución salina o el agua oxigenada, pues ya nada más le rocío para terminar de limpiarle bien. Y luego le pongo la gasa y le pongo un vendaje. Ok. ¿Qué pasa si no tengo agua oxigenada, si no tengo solución salina, si no tengo yodopovidona? ¿Con qué limpiarías la herida del paciente? Yo creo que con agua o con jabón neutro. Agua, ¿qué tipo de agua? ¿Del pozo, por ejemplo? O, por ejemplo, agua del río. Agua. Ok. Precisamente a eso iba. Si no tienen, por ejemplo, estas soluciones que son como las más básicas, háganse de agua embotellada, de agua de garrafón o el agua lo más limpio que pueda ser. Si la llave podría ser. Depende podría ser. ¿Es mejor a nada o...? Sí, esa sería la Ajá, ¿es mejor a nada o de plano nada? sí o nada, la descartamos. No, es que dependiendo, por ejemplo, ahí, bueno, eso ya sería irme yo como muy al extremo. Por ejemplo, de dónde, nada más buscar el origen, por ejemplo, de dónde viene la fuente del agua. Porque hay, por ejemplo, hay lugares como rancherías en donde aunque sea agua, sí viene, por ejemplo, los pozos están como muy limpios, sí. Pero hay, por ejemplo, lugares en donde salen y son aguas sucias. Están muy contaminadas, entonces sería contraproducente. Ahí si no nada sabemos, más, es mejor nada. No, tómala, ¿sí? Nada más que, por ejemplo, ahí solamente vas a limpiar las superficies, nada más. Okay. En lugar de vertir, como no sabes el origen,
Pero si no tengo agua, entonces con la pura gasa seca podría yo tratar de quitarle las piedras o algo así. Sí, de inicio, por ejemplo, si en la herida ven cosas incrustadas, como por ejemplo piedritas o vidrios o algo, muy sutilmente con algunas pinzas, sí tratar de retirarlos. Lo que vean que está encajado, lo que vea superficial sí sale con agua. Sí, pero ya si ven, por ejemplo, objetos empalados, es muy diferente. No movemos. El objeto empalado jamás se mueve. Se realiza un vendaje alrededor estabilizar. del objeto para que quede fijo y ya no haya, por ejemplo, ya que lastime al paciente o algún otro daño y así se traslada al paciente. Pero bueno, eso ya no es cosa de ustedes. Eso ya es así que chin, trae clavada una asta, no la muevas. Bueno, Limpias pero en nuestro caso sí y podría vendajas. pasar. Sí. En nuestro caso sí podría Sí, pasar. porque Como cuando un compañero cayó de una cascada, si cae encima de algo que se le encaje, Ajá. solo se estabiliza. Solamente se estabiliza y no retiras él. ¿Ok? Ujú. Hasta aquí respecto a heridas está todo entendido.